Hola, mi nombre es Diana Micheli Álvarez, soy ginecóloga y obstetra. Y en el video de hoy vamos a continuar hablando acerca del crecimiento fetal, hoy específicamente cómo evaluamos la ganancia del peso de tu bebé. Durante el control prenatal siempre te van a estar chequeando la altura del útero y te van a estar chequeando tu peso. Estas dos medidas nos van a mostrar indirectamente cómo puede estar creciendo tu bebé. Pero ninguna de las dos medidas, tanto la altura uterina como el peso, son realmente tan exactas para nosotros podernos guiar en cuanto al peso del bebé. Lastimosamente solo nos guían medianamente. Así que cuando la altura uterina o el peso materno no está dentro de los rangos esperados, tu médico lo que va a hacer es mandarte una ecografía. Si te mandaron la ecografía para evaluar el peso fetal, hasta aquí tampoco estés asustada. En la mayoría de los casos, cuando sospechamos que están pequeños, realmente en la mitad de los casos el bebé está bien, ¿sí? Pero pues nosotros preferimos chequear obviamente cómo está pesando ese bebé, porque no podemos a ciencia cierta mirar exactamente con la altura uterina y con el peso materno poder saber exactamente cuánto está pesando tu bebé. Entonces es la ecografía la que va a hacer las medidas y va a decir cuánto está pesando. Es muy importante que cuando vayas a la ecografía que va a evaluar crecimiento de tu bebé, que es toda aquella ecografía por encima de la semana 20, lleve siempre la primera ecografía. ¿Por qué? Porque solo la primera ecografía es la que nos define el tiempo de gestación que tú tienes. Entonces tú tienes que llegar muy clara a esa ecografía de evaluación del crecimiento con cuántas semanas tú tienes. Es como si tú fueras al pediatra con tu niño de 5 años, por decirlo así. Si el pediatra no sabe cuántos años tiene, no va a saber si está grande o pequeño, porque podría decir, está grande para tener 3 años, pero está pequeño para tener 7 años. Podría ser más o menos como de 5 años, pero no podría decirlo a ciencia cierta. Pero si tú le dices, es que mi hijo tiene 5 años, él ya puede medir, entonces va a poder decir, está grande o está pequeño para los 5 años. Asimismo ocurre con los bebés. Entonces, si tú llegas a la ecografía y tú no sabes cuántas semanas tiene, pues él te hace una medida y te dice, pues hoy dan medidas para 27 semanas. Pero por ejemplo, si tú tienes 25, entonces estaría grande. Pero no es que tengas 27 semanas, es que tu bebé está grande, pero eso no va a cambiar la edad del bebé. Entonces, si tú no llevas la primera ecografía o si tú no tienes claro cuántas semanas de embarazo tienes ese día, para poder que el doctor, con base a la edad que tu bebé ya tiene, mire si está creciendo bien o no, pues no va a servir de mucho la ecografía. Es probable que si no sabemos ninguno de esos datos, él tome las medidas y el ecógrafo le diga, las medidas son como para tantas semanas. Y si está creciendo bien, probablemente concuerden, pero también van a haber unos rangos de diferencia que tú dices, que es por eso que muchas me escriben y me dicen, es que yo tenía 23 semanas y fui a la ecografía y ya me dijeron que tenía 24 o 25. ¿Por qué? Entonces tengo 24 o 25, ¿cuánto tengo? Tú tienes lo que ya sabías que tenías cuando fuiste, o sea, es que eso no va a cambiar, ¿sí? Simplemente que a partir de la semana 20 todos los bebés van a crecer diferente, no es igual el bebé de una mamá grande, el bebé de una mamá chiquita, todos crecen a un ritmo diferente, es por eso que no todos nacemos iguales, unos nacen más grandes, unos nacen más pequeños, y no es que el pequeño esté enfermo o el grande está enfermo o el grande está muy bien, no, es que somos diferentes porque depende de tu alimentación, de tu genética, la familia, cómo es de alta, todo eso interviene en el crecimiento de tu bebé. Incluso interviene en el crecimiento de tu bebé si te dio una gripa, si te estresaste, todo eso, todo ese montón de factores se mezclan para confluir en lo que es la talla y el peso de tu bebé. Entonces, indispensable tener muy claro cuántas semanas tiene o llevar la primera ecografía para que el ecografista o ginecólogo que te va a hacer la ecografía sepa tú cuánto tienes y así poder decirte si tu bebé está grande o pequeño para el tiempo que tú tienes. Las ecografías después de la semana 20 no es para decirte cuántas semanas de embarazo tienes, evalúan el crecimiento. Entonces, igual,
Digamos que tú llegas a la ecografía y tú dices, listo, hoy tengo 25 semanas de embarazo. Entonces, lo que yo hago es hacer las medidas del bebé, se le mide la cabecita, la barriguita, los huesitos, y entonces así puedes ir, listo. Las medidas están acorde para esas semanas, no dan usualmente exactas. Si tú tienes 25 semanas, es probable que la ecografía de 26 o de 24, 24,3, alrededor, va a dar alrededor de esas semanas, pero usualmente no exacta. Un buen ecografista incluso sí te pone las semanas que tú tienes y lo que pone es en qué percentil de crecimiento está. Percentil de crecimiento es en qué lugar de la curva está, qué velocidad tu bebé está creciendo. En una curva que nosotros manejamos de rangos de normalidad. ¿Por qué rangos de normalidad? Porque no todos los bebés son iguales. Hay unos grandes y hay unos pequeños, pero hay unos anormalmente pequeños y hay unos anormalmente grandes. El rango a veces es muy amplio. Por ejemplo, un bebé a las 30 semanas puede estar pesando entre 1.300 y 1.800 gramos. Estamos hablando de toda una libra de diferencia y que es normal cualquiera de los dos extremos. Entonces aquí tengamos en cuenta que es normal que haya una variación de varios días en el reporte de la ecografía en cuanto a lo que tú esperas en semanas que te dé como resultado. Entonces, si llegaste con 25 semanas y el ecografista te dijo, te dio 26 semanas, está creciendo para 26 semanas, eso es normal, tu bebé está grandecito, entonces por eso por medidas da como 26 semanas, pero está dentro del rango normal. O también puede dar unos días más abajo y esto no quiere decir que te cambió cuántas semanas tienes de embarazo. Las semanas de embarazo, como dije, ya están definidas desde la primera ecografía, eso ya no va a cambiar. Entonces, el crecimiento de un bebé, dependiendo de muchos factores, lo genético, la alimentación de la mamá, va a manejar un rango de peso normal dentro de cada semana, que eso ya está estudiado, ya lo tenemos definido y eso está en unas tablas que nosotros conocemos. Entonces, lo normal es que tu bebé esté entre el percentil 10 y 90, esos serían como los extremos. Entre más en la mitad, pues obviamente maneja más el promedio de la tabla que estemos usando. Es muy común que utilicen tablas americanas y como de por sí ellos tienden a ser más grandes, hay excepciones en los latinos, pero digamos que los latinos tendemos a ser más pequeños, entonces nosotros tendemos a manejar no en esas tablas americanas percentiles más bien bajos pero dentro de lo normal, por decir percentil 20, 30, 40, esos son como los percentiles que usualmente manejamos cuando estamos manejando una tabla americana, que son las más comunes. Entonces no te asustes si te dicen que tienes tantas semanas y que está creciendo en el percentil 30, 20, no sé. Eso es normal. ¿Cuándo consideramos que hay entonces un problema? Cuando o está muy alto el percentil de crecimiento, está por encima del 90, y lo otro sería que entonces esté creciendo por debajo del percentil 10, es decir, esa velocidad de crecimiento está como muy lenta y pues así de pronto no alcancemos a lograr el peso que esperamos. Entonces por eso hay que mirar, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué este bebé no está creciendo en el rango que yo esperaría? Vuelvo a utilizar la tabla que les mostraba en el video de crecimiento fetal normal, donde acá tenemos las semanas de embarazo desde la 20 hasta la 40 y lo que son los pesos mínimos, que sería el percentil 10, y los pesos máximos, que sería el percentil 90. Este sería el rango que usualmente nosotros esperamos para cada semana en cuanto al peso. Todo bebé que esté dentro de este rango, usualmente no le hacemos estudios adicionales desde que la ecografía, pues por todo lo demás, esté normal. Y todo aquel bebé que esté por debajo del percentil 10 o por encima del 90 va a tener estudios adicionales. Para las que están por fuera de estos rangos y desean saber más, las invito a ver mi video de mañana, 23 de enero, donde les voy a hablar acerca de esas alteraciones del crecimiento. Los que están por debajo, que serían los fetos pequeños para la edad gestacional o restricciones del crecimiento intrauterino, y los bebés que están por encima del percentil 90.
cómo es que evaluamos esos bebés, ya que hoy vimos ya cómo evaluamos este rango de normalidad. Espero que les haya servido mucho esta información, que si están en este rango estén más tranquilas, y para las que no están en este rango estén tranquilas. Mañana vamos a hablar al respecto y espero solucionar todas sus dudas. Por hoy no es más, que estén muy bien, niñas. Chao.